Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para la divulgación del conocimiento científico. Ulises nos lleva hoy a visitar un mundo extraño, poblado por miles de millones de seres sin cabeza, las plantas. Unos seres que han ido sembrando la tierra con diminutos granos de polen para que otras criaturas, muy distintas a ellos, puedan escribir su historia. Un reino tan poderoso como el de las plantas está plagado de sorpresas. Hoy, en la información complementaria que les ofrecemos en nuestra página web, cienciaes.com, les hablamos de plantas que regulan su temperatura, como hacen aves y mamíferos. Son seres de savia caliente. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia. Hay veces en las que un acontecimiento sin importancia puede llevarnos a considerar aspectos inéditos de lo que nos rodea. Una de esas ocasiones me sucedió una mañana en la que mi sobrino y yo acabábamos de asistir a la sesión matinal de La Guerra de las Galaxias, una vieja película de ciencia ficción. Bueno, más bien de ficción, porque de ciencia no tenía mucho. Al terminar, decidimos volver a casa dando un paseo por el parque, cuando aún sonaba en nuestros oídos la música de la película. Venga, tío Ulises, yo soy Obi-Wan Kenobi y tú eres el marciano ese con cara de lagartija que quería matarlo. ¡Ya estás! ¡Te mataré con mi espada láser, bandido! ¿Lagartija yo? Te vas a enterar de lo que vale un peine marciano. ¡Toma! No me has dado. Ahora verás, maldito. ¡Toma y toma! ¡Me has matado! ¡Viva! ¡He ganado! Los dos acabamos tumbados en el césped en medio de un ataque de risa. Cuando nos calmamos, nos sentamos a la sombra de una inmensa encina. Mi sobrino se puso serio y me preguntó: Tío, ¿los extraterrestres son tan feos como salen en la película? Pues no lo sé. Lo primero es que no sabemos si existen o no, pero si existieran, en principio pueden ser de cualquier forma. ¿Con 2 cabezas y 4 ojos y antenas y cosas así? Pues no necesariamente. Nosotros los imaginamos parecidos a las cosas que conocemos, pero podrían ser muy diferentes. Puede que no tengan ojos ni boca, quién sabe. A lo mejor no necesitan tener cabeza tampoco. Sí, hombre, ni brazos, ni piernas. ¿Y dónde has visto tú algún bicho sin cabeza? He visto millones de ellos. ¿Y tú también? Todos los días. Vamos, anda. Ya estás diciendo cosas raras. No, en absoluto. Mira a tu alrededor y fíjate bien. Verás muchos de esos seres. ¿Sí? ¿Dónde? Pues no busques tanto porque estás sentado bajo uno enorme. ¿Este árbol? Este árbol, ese rosal, toda esta hierba, está sentado encima de un montón de seres sin cabeza. Son seres muy antiguos que conquistaron la Tierra mucho antes de aparecer nosotros. ¿Y son más antiguas que los dinosaurios? Mucho más. Los dinosaurios existieron porque tenían plantas de las que alimentarse. ¿Y cómo lo sabes? Pues por lo mismo que sabemos que existieron los dinosaurios. Por los fósiles. Las plantas también dejaron sus huellas. Se han encontrado troncos petrificados, huellas de hojas que desaparecieron pero que dejaron su marca en la tierra, frutos y, sobre todo, algo mucho más diminuto: el polen y las esporas. ¿El polen? Sí. Gracias al polen que liberan ciertas plantas y a las esporas que utilizan otros tipos de ellas, como los helechos, se puede saber cómo era la vegetación y el clima hace muchos millones de años. El polen y las esporas son tan importantes que hay toda una rama de la ciencia que se dedica a estudiarlas. Esa rama de la ciencia se llama
palinología. Palinología. ¿Qué cara has puesto? ¿Quieres que te cuente de qué va? Vale. Bueno, pues ponte cómodo sobre tu sillón de seres sin cabeza. Como sabes, el polen está formado por unos granos muy pequeñitos que generan ciertas plantas para reproducirse. Son las células masculinas y vuelan de un lado a otro transportadas por el aire, el agua o los insectos. Cuando llegan a la parte femenina de una flor de la misma especie, se produce la fecundación y de ahí salen las semillas de nuevas plantas. Las esporas son parecidas en tamaño, son también transportadas por el aire, pero basta con que caigan en un suelo adecuado para que nazca una planta completa. Es muy fácil ver las esporas en la parte de abajo de las hojas de los helechos. Allí se crean en unos saquitos que al romperse vuelan por millones arrastradas por el aire. Curiosamente, los granos de polen, a pesar de ser tan pequeños, son muy resistentes. Los hay de muchos tamaños. Entre los más diminutos están los de un árbol conocido como mimosa, que en estos momentos, aquí en España, está cargado de flores amarillas. Un grano de polen de mimosa apenas alcanza 10 milésimas de milímetro. Entre los más grandes están los del maíz, que puede ser 10 veces mayor. El secreto de la duración de los granos de polen y las esporas es que su capa externa está cubierta con una especie de armadura formada por una sustancia muy resistente llamada exina. Esta armadura, la exina, es tan fuerte que no es atacada ni siquiera por los ácidos tan corrosivos como el sulfúrico o el clorhídrico. Es capaz de resistir la digestión cuando es ingerido por los animales e incluso aguanta temperaturas de 100 grados centígrados. Solo una pequeñísima parte del polen y de las esporas que generan las plantas participa en la reproducción de cada especie. La inmensa mayoría se pierde arrastrada por el aire y las aguas y queda depositada en el suelo. A pesar de su tamaño, los granos de polen de las distintas especies son muy diferentes entre sí. La superficie puede presentar ornamentos muy diversos como espinas, verrugas, estrías o redes más o menos complejas. Esas diferencias permiten identificar la planta a la que corresponden. Y si esa planta hubiera desaparecido a lo largo de los tiempos, al menos se puede establecer algún tipo de semejanza con especies existentes en la actualidad. Cada primavera se produce polen en cantidades increíbles. Cada rama de roble, por ejemplo, puede producir hasta 10 millones de gramos de polen al año. Y el pino puede producir entre 10 y 80 kilogramos de polen por hectárea en una sola primavera. Esa abundancia, unida a su tamaño, hace que los granos de polen puedan alcanzar distancias increíbles al ser arrastrados por el viento y las aguas. Año tras año, el polen se va depositando en capas sucesivas de tierra, dejando constancia de las plantas que habitaron el planeta. Los paleobotánicos, es decir, los investigadores que dedican sus vidas a estudiar los vestigios de plantas antiguas, y entre ellos los palinólogos, o sea, los que estudian los granos de polen, han logrado descifrar algunos de los secretos del pasado. Han averiguado que hace 400 millones de años, plantas productoras de esporas, como los helechos, dominaron el paisaje terrestre. 100 millones de años después,
se produjo una gran explosión de vida vegetal en todo el planeta. A los grandes bosques de helechos se añadieron nuevos invitados que demostraron una gran capacidad de adaptación. Fueron las plantas con polen, pero sin fruto, llamadas gimnospermas. A este tipo pertenecen árboles como el pino, el abeto o la secuoya. La abundancia fue tal que prácticamente toda la tierra fue un inmenso bosque. Algunas de las plantas que vivieron entonces quedaron aprisionadas en estratos y se convirtieron en carbón. Por eso, aquel periodo se llama carbonífero. Las esporas y los granos de polen de aquella época nos han llegado en abundancia y en perfecto estado. No todas las plantas de entonces nos dejaron un legado de esporas y polen. Muchas de ellas las conocemos por otros medios, como son los fragmentos fósiles o las huellas que dejaron en la tierra. A finales de la era secundaria, en pleno apogeo de las criaturas más imponentes que habitaron nuestro planeta, los dinosaurios, apareció un nuevo tipo de plantas. Las plantas con flores y fruto, las angiospermas. Las primeras muestras de polen de estas nuevas inquilinas aparecen por primera vez en estratos de 130 millones de años de antigüedad. Son granos de polen de estructura muy simple que no tiene semejanza con ninguna de las plantas que conocemos actualmente. Poco a poco fueron creciendo en número y en complejidad hasta que hace unos 90 millones de años se hicieron las dueñas del planeta. Entre el polen de esa época ya es posible identificar algunas con características muy similares a las actuales, como el acebo, un tipo de palma, el aliso y otras. Todo iba viento en popa para las nuevas plantas cuando hace 65 millones de años un meteorito de grandes dimensiones cayó sobre la Tierra. La catástrofe acabó con los magníficos dinosaurios, pero no pudo con las plantas. De hecho, fue entonces cuando comenzaron a proliferar las que ahora conocemos. Los restos de polen de esas plantas nos cuentan muchas cosas. Nos dicen que el clima no es tan estable como creemos, porque en otros tiempos la Tierra se enfrió y se produjeron glaciaciones. En esos periodos, las plantas se retiraron hasta zonas más templadas, forzadas por el avance de los hielos. Pero el polen nos cuenta cómo los árboles recuperaron el terreno perdido cuando la nieve se fundió. Y nos habla de las grandes sequías que azotaron muchas zonas de la Tierra, y que hace unos 10.000 años los árboles escaseaban y abundaban las hierbas altas. Los granos de polen hablan de las grandes ciénagas que se formaron cuando los hielos se retiraron por última vez y nos cuentan las plantas que vivieron en esos lugares. En fin, querido sobrino, como ves, la historia de nuestro planeta ha quedado escrita en las capas de tierra desde el principio de los tiempos. Y la tinta usada para escribirla ha estado hecha precisamente de diminutos granos de polen. Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y genios, hablando con científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de fósiles. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo,
Ayúdenos a divulgar la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.